Estamos convencidos que todos ¿Todos? tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar. Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y sobre todo un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar. Este capítulo es presentado por Francamente, el primer centro de aprendizaje digital con una certificación de liderazgo y emprendimiento consciente 100% en español. Bienvenido a un capítulo más de Capitalista Consciente. Estamos muy emocionados por el invitado que tenemos hoy. Es una persona sumamente especial para nosotros, muy cercano y alguien al que afortunadamente podemos tener cerquita todos los días. Así que bienvenido a un capítulo muy especial. Hola Carla, muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, saber con quién estamos y que nos cuentes un poquito de ti antes de empezar y que hablemos sobre el negocio, el capitalismo, todo lo que sea que platiquemos el día de hoy. Quisiera, primero que nada, agradecerte que estés aquí y preguntarte quién es Juan Pablo Navarro. Órale, pues lo que sí soy, ustedes saben que conmigo no hay respuestas simples y para mí es muy complejo. Antes que nada, muchas gracias por presentarme como me presentaron. Creo que pone ya una expectativa muy grande sobre lo que escuchan del audio. Sepan que la verdad es que no sé nada, o sea, y siempre me gusta partir con esto, no sé nada, bajemos la expectativa acerca de lo que sé o no sé, pero me encantaría poder compartir un poco de lo que soy, y eso que soy, me parece, hace poco hacía un ejercicio con una terapeuta acerca de quién soy yo realmente, si no está esa máscara de ser un emprendedor exitoso, y ser un líder, y ser un creador, cuando no tengo que cumplir con esa faceta, cuando no tengo que cumplir con esas expectativas de lo que yo tengo que ser o de cómo tengo que responder, creo que quien soy, cuando todo eso se va y lo único que soy una persona súper tierna, muy sensible, muy creativa, que está todo el tiempo pensando cómo hacer las cosas diferente y que le gusta explorar esas maneras de hacer las cosas diferente y como de cuestionar. Y creo que así como puede escucharse muy benéfico y muy romántico, también ha sido muy perjudicial a lo largo de mi vida. Y hoy por eso me siento tan a gusto de poder decir, bueno, pues esto es lo que soy, pues esto es lo que hay. Y ayer lo decía, por ahí alguien, esto es lo que hay, no hay más. ¿No? Entonces, pero eso que hay me parece que es sumamente interesante y es muy maravilloso poder estar en diferentes foros compartiendo que eso que hay que sea suficiente, ¿no? Creo que es una de las grandes luchas. Quisiera empezar a platicar un poquito del negocio que vamos a hablar el día de hoy, que es Introspecta. Sí. Y creo que hay partes como muy atractivas Uh-huh. de cuando alguien se acerca a este proyecto. Y muchas veces vemos como las capas exteriores, Uh-huh. que muchas veces es como esa cubierta del libro por el cual generamos ese juicio. Ya. Pero tú entendiendo y estando desde un inicio en todo este proceso, quisiera que me platicaras un poquito más desde la profundidad de dónde nace este proyecto. Uh-huh. Y conectando la pregunta anterior, ¿dónde estabas tú cuando nace este proyecto? Sí. Ay, es una cosa maravillosa. Yo me acuerdo en la maestría, estudié después que me atreví a emprender, como que quise entender cómo funcionaban los cables detrás. Al final no entendí nada, pero Me quedé más chueco todavía. Pero... Estudié una maestría en innovación y creatividad, en negocio, innovación y creatividad, y mucho se hablaba como del design thinking y cómo pensamos en un usuario ideal y le ponemos como un avatar que tiene que estar ahí y que tiene que ser como la vivencia perfecta de lo que nos estamos buscando, el delivery de nuestro producto, y lo entendemos. Y yo siempre cuando decían eso, decía, eso es bullshit. O sea, no creo que ni a nadie que haya hecho una empresa haya empezado así, ¿no? Creo que es fortuito, creo que nace, y ya hablando un poco más de Introspecta, nace de una necesidad personal, nace de una inquietud personal, que hay veces pega y hay veces que no pega, ¿no? Ya cuando tienes una empresa y empiezas a hacer productos, sí entiendes ya un poco más de a quién estás hablando y con quién te relacionas normalmente. Pero de inicio creo que nadie lo hace así. Si alguien lo hace así, por favor, mándenos historias de inspiración para poder saber cómo lo hicieron bien. Simplemente creo que Introspecta nace de una necesidad personal de
de tener un espacio donde nosotros, yo y los fundadores, pudiéramos ser quienes somos exactamente. Por eso esa pregunta que me hacías al principio, Pablo, acerca de quién soy, me pega mucho, porque es una pregunta que llevo respondiéndome desde hace 4 años, apenas realmente, ¿no? Voy a explicar un poco más en el contexto para no dejar todo así como un estilo tan elevado y etéreo, pero básicamente salgo de la preparatoria, está a punto de salir de la preparatoria, ¿no? Y entonces me pregunta alguien por primera vez, ¿y tú qué quieres hacer? Y es la primera vez que me topo con esa pregunta, hacer. Y entonces yo, que durante secundaria, primaria, mi niñez, había pensado como yo soy, y esto es lo que soy, y no tengo que hacer nada para ser lo que soy, de pronto se me enfrenta con decir, ¿qué quieres hacer? Entonces ahí me entero que en la vida hay que hacer algo, ¿no? Como que no basta con lo que eres, sino que además hay que hacer. Y, y ese fue como el gran primer shock de mi vida, como de decir, chale, ¿y para qué? O sea, como que yo me preguntaba en ese momento, ¿y para qué quiero hacer? ¿No? Bueno, pues porque tienes que conseguir un trabajo, porque tienes que hacer dinero, y entonces tienes que hacer dinero y tienes que conseguir un trabajo y tienes que pues, hacerlo para vivir, ¿no? Y entonces yo dije, ah, la madre, por eso es que mi papá nunca está en las tardes, ¿no? Esa es la razón real por la cual, o sea, cómo funciona el mundo de los adultos, ¿no? Que de pronto uno solamente se le pide ser hasta cierta edad donde ya tienes que hacer, ¿no? Que hay quienes tenemos la fortuna de que es un poco después, hay quien tiene la infortunia de que le toque antes, o como sea que sea, pero simplemente es lo que es, ¿no? Y en ese momento, pues yo decido que, o sea, como que me puse a evaluar y me dieron un examen de orientación vocacional, vi que había un examen hacían ciertas preguntas y me decían qué perfil tenía yo, y básicamente salen 2 cosas, yo podía ser médico, podía ser, Relaciones internacionales. pues no relaciones internacionales, ciencias sociales en general, Sí. ¿no? Ok. Y entonces dije, oye, ¿qué ciencias sociales hay? Y entonces ya me metí. La verdad, medicina, yo decía, híjole, es un trabajo que no me gusta, se me hace que es muy demandante, demasiada presión, demasiadas cosas. Y dije, bueno, pues qué ciencias sociales soy bueno. Además me había ido de intercambio a Alemania, hablaba idiomas, y entonces yo decía, como todo buen hombre de mi edad, en ese momento muchas ilusiones, y decía, sí hablo idiomas, y Ya la además hice. me gusta la paz mundial, o sea, siempre he soñado con un mundo que tenga mucha paz, y soy muy inquieto, y entonces seguramente podré viajar, me gustan las relaciones internacionales, ¿no? Después, 5 años después, tengo, sé de todo, no soy bueno para nada. No tengo conocimiento sobre muchas cosas, pero realmente no sabía cómo en qué aplicarlo en la vida. Me doy cuenta que las organizaciones sin fines de lucro tienen sus grandes retos, sobre todo en temas de impacto para conseguir capital, es todo un rollo, dependes mucho de la asistencia pública, muchas veces de corporaciones de las cuales odias, ¿no? O sea, como que son... Estás buscando combatir lo que Exacto, ellos hacen, pero a la vez... Sí. exacto, ¿no? Como que son empresas que sabes que se coluden con todo el sistema de lo que estás buscando combatir, pero también son los que te sueltan el hueso, ¿no? Y entonces, chas, es horrible como tener que estar yendo y sabiendo que no te gusta, pero entonces como que, me acuerdo que un profesor de ciencia política decía, las relaciones internacionales y la ciencia política es el arte de tragar sapos sin hacer gestos. Sí. ¡Qué cosa más espantosa! Es la frase más espantosa que todavía la recuerdo. Lo siento, Carlos Reynoso, pero todavía la recuerdo. No porque sea fea la persona que me lo dijo, sino porque yo todavía pienso en eso y digo, ¿pero por qué tendré que tragarme un sapo sin hacer un gesto? Y ese era el arte de hacer como la política, ¿no? Y muchos de esos trabajos son muy políticos, ¿no? Donde hay que estar cabildeando, hay que estar consiguiendo fondos, lo cual a mí, pues, sinceramente me frustraba, y entonces dije, ¿sabes qué? La paz mundial me va a quedar muy grande hoy, ¿no? Voy a buscarme como un impacto más pequeñito, y entonces empecé a buscar empresas, y me acuerdo que en ese momento una automotriz estaba a punto de arrancar en Puebla, parecía que había bastantes vacantes de trabajo, metiéndome al portal de practicantes, encontré con el vicepresidente de producción una vacante en el departamento de comunicación del vicepresidente de producción, y empecé a andar, ¿no? Y entonces me empecé a comprar la vida. El mundo está muy difícil allá afuera, donde hay que chingarle, donde hay que hacer muchos méritos para conseguir las cosas, donde nadie te regala nada, donde es como un mundo de lobos que están peleando unos con otros constantemente, y donde para poder Sobresalir o exacto, sobrevivir. Sobresalir había que pelear mucho y mantenerse arriba, ¿no? Y la verdad es que era un juego que yo, como me desarrollé con habilidades de supervivencia bastante buenas, porque todo el tiempo me la pasaba como en ambientes pues, un poco... No hostiles, pues, pero duros. Duros,
sea, me corrieron de muchas escuelas, me dijeron adiós de unas, hace poco me enteré que no me corrieron de una, que me sacaron más bien mis papás, eso era bueno. Estaba muy acostumbrado como a ese reto social, si se dan cuenta, la capacidad de labia como muy inventiva, muy fácil darle la vuelta a las cosas, de persuadir, de convencer. Se me hizo muy fácil empezar a hacerme como de esta herramienta para persuadir todo el tiempo, ¿no? Y empezar a encontrar como una manera de escalar y de escalar y de escalar la organización, al punto en el que ganaba 4 veces más de lo que ganaban mis amigos, en el cual pues manejaba coches de lujo, o sea, mi vida la verdad era como mucho frente a la cámara, haciendo un trabajo muy ameno, tenía un presupuesto muy grande para gastar en el departamento en el que me fue conferido en ese momento. Y cuando volteé a verme a mí, vi que toda mi vida estaba basada en el trabajo. Y que no había nada que yo hiciera en mi vida que no fuera a trabajar, porque había abocado mi vida a eso. Y cuando yo preguntaba revisar si lo que estaba haciendo tenía sentido, por supuesto que tenía sentido, porque todas las leyes que se me habían compartido en la vida estaban de acuerdo a lo que yo estaba viviendo. Era la definición de éxito. Exacto, correcto. Y a la vida hay que chingarle. Y nadie te regala nada y el dinero no cae de los árboles. Y cuando yo le preguntaba a mis amigos que cómo le estaban pasando con sus novias, me decían lo mismo de siempre, ¿no? Como, pues ya sabes, las viejas, ¿no? Que hoy detesto escuchar una frase así, ¿no? Que es una... Digo, por todas las connotaciones que tiene, además, pero además es una versión hipersimplista de la vida, de no quiero compartir lo que realmente está pasando, ¿no? Y cuando preguntaba a la gente sobre su trabajo, pues me decían, ya sabes, es una chinga. Y entonces, si yo volteaba a ver a los demás y decía, están viviendo lo mismo que yo, solamente que yo gano 4 veces más. Algo tengo que estar haciendo muy bien, ¿sabes? Y la neta es que también creo que es muy fácil, cuando entramos en un círculo social, en un determinado esquema de vida, empezar a expulsar todo aquello que no se parece a mi vida. Eso mismo me pasa hoy, ¿eh? O sea, mi vida no es tan... Mis relaciones personales no son tan divergentes. Y eso creo que es un gran, gran error. Y voy a platicar de eso cuando lleguemos al punto de introspecta, porque es una de las grandes riquezas que tiene el proyecto en términos de conexiones sociales. Pero en ese momento mi campo de visión era muy cerrado, estaba limitado a las personas que compartían los mismos intereses por mí o que habían tomado una vida parecida a la mía. Y todo lo que no era como yo eran hippies. Era gente como... quién sabe cómo le iba a armar. Era gente, nosotros, los que estábamos como en el mundo del business, corporativo. Sí, exacto. Claro. Como que hablábamos de eso y nos preocupábamos. Como de, oye, ¿qué estará haciendo tal? Chale, ese tipo lleva como 2 años viajando. ¿Cuándo va a agarrar la onda? ¿No? Y entonces era como mi manera de defender, claro, lo que estoy haciendo es lo correcto. Y es una manera como de recordarme a mí, claro, él está viajando, pero él no tiene nada. Es validado. Y yo tampoco, pero no sabía. Un día, o sea, obviamente, lo que pasa cuando solamente enfrasco muy en el trabajo es que mi vida es eso. Y en el trabajo, y eso pasa en muchas empresas del mundo, que también podremos hablar un poco más sobre eso quizás en un momento, donde lo que llevamos al trabajo es una versión muy reducida de nosotros mismos. Es una versión que normalmente expresa una dualidad que existe en el universo y que existe dentro de nosotros, que le llaman yang en Oriente y que en Occidente le llamamos masculino por alguna razón extraña, evolutiva, pero principalmente yang, donde la expresión, las visiones a corto plazo, las decisiones, la expresión es muy bien valorada y no es tan yin como, por ejemplo, las soluciones ganar, la visión a largo plazo, la sensibilidad, el cuidar por los demás, ¿no? Entonces, esta visión está muy poco valorada en los negocios. De hecho, normalmente quien está aquí se le llama tibio, ¿no? Sí. Como es una persona muy tibia porque está buscando que todo el mundo salga ganando y no todo el mundo podemos ganar. La visión masculina, yang, no me gusta llamarle masculino y femenino, pero yang habla como de que alguien tiene que ganar y no podemos ser 2, ¿no? Y que quien gana normalmente pues es el que impone la decisión, impone el triunfo, ¿no? Y más duro. Exacto, más y la guerra la cuentan quienes los que salen ganando, ¿no? Y entonces yo quiero contar la historia de la guerra. Y creo que esa visión reduce a que la persona que yo soy, que está en mi completud, esta persona que les platicé al principio, tierna, sensible, creativa, que reta todo lo que hay, pues lentamente se esfumara y yo me convirtiera en una máscara de lo que estaba proyectando en mi vida, de ser una persona que yo realmente no soy. Por ser un profesional, ¿no? Exacto, el profesional que todo el tiempo nos han dicho que tenemos. Exacto, y es una máscara de mí. Y además,
la verdad es que es bien difícil salir de ese sistema cuando tiene tantas recompensas, Claro. ¿no? Y además tanta admiración. El peer pressure, como todo el tema de la presión social que existe en cuanto a te está yendo muy bien, wow, felicidades, oye, me encanta lo que, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo le está yendo a tal persona? Oye, ¿qué onda con todo? ¿Viste a dónde se fueron a viajar? ¿Viste lo que están cenando? Y entonces, Incluso desde un contexto familiar, ¿no? El nivel de por orgullo supuesto, de por supuesto. Juan Pablo Claro. qué está haciendo, ¿no? Sí, Y casi sí, es el sí. cheque de cuánto está ganando Exacto, mi hijo y se exacto. vuelve sumamente difícil, claro. Y yo en ese momento me había vuelto un engendro. Era terrible con mi familia. O sea, yo hoy lo platico con mi abuela, con mis tíos, y les digo desde un lugar muy sincero, como cuéntenme más de mí en ese momento, o sea, cómo me percibían ustedes desde afuera, porque era terrible, obviamente era una desfachatez, y porque, claro, tengo que defender que esto que se siente tan mal por dentro, mínimo se sienta bien afuera, y entonces para que se sienta bien afuera me hizo destruir todo lo que en el afuera no se parece a De mí. acuerdo. Esa visión, esa manera de llevar las cosas me llevó a que básicamente mi vida dentro del trabajo, que son 2/3 de mi vida, uno estoy dormido, otro estoy en el trabajo, y la verdad es que Ni este siquiera tercio no un existe tercio. porque realmente era Estás en como el trabajo. la mitad de mi vida donde estaba en el trabajo. Soy una persona que realmente no soy, y mi ser sigue queriendo explorar la parte que sí soy, y entonces tengo una relación donde todo lo sensible que era, todo lo generoso que era, lo era con ella. Ya ni siquiera conmigo, era con ella. Y entonces obviamente me volví hipercodependiente. ¿Por qué? Pues porque yo me acuerdo que yo le decía mi vida, y lo decía en serio. O sea, cuando yo le decía mi vida, me refería en serio, eres mi vida, ¿sí? Si yo realmente me permito estar vivo contigo, si esta completud de mi ser se permite expresar solamente contigo, entonces mi vida está completa ahí, ¿no? Creo que es importante aclarar que no todo el mundo pasa, ¿no? Y se pierde en este lado. O sea, aparte la historia de hoy es decir, había algo que no hacía sentido, 100%. No Claro. estaba siendo tú pleno, real, Claro. ¿no? El Juan Pablo en su totalidad. No estamos diciendo Claro. que todas las personas que trabajan en un corporativo, ¿no? Que tengan un puesto alto, sufran lo mismo. Habrá algunos que sí y es momento de abrir los ojos. Ujú. Habrá Claro. muchos que no quieren ver esa realidad y no estamos Y se diciendo vale. que el emprendimiento Ujú. sea el camino para todos porque no lo es. Pero creo que es esta parte importante de cuestionar si realmente eres totalmente tú en este rol que estás teniendo, porque es parte de Ujú. decir, este tercio que te queda, que a lo mejor se vuelven en muchos casos 2/3 de tu día, está incompleto, Sí. ¿no? Y se vuelve alguien que no Sí, es sí, congruente sí. con quien quiere ser y hace cosas que se siente incómodo para hacer. Simplemente la pregunta es detonar ahí, que en este caso no hacía sentido por más que la visión Claro, de éxito total claro. la cumplías, ¿no? Si hubiéramos Ujú. puesto un checklist, lo tenías, pero había algo incompleto ahí. Y no, como dices, no significa que todo el mundo está viviendo así en el Exacto. corporativo. De hecho, yo no dije que trabajaba en un corporativo. Spoiler alert. Pero las posibilidades son altas. Sí, Y el 90% de los colaboradores en México están desconectados emocionalmente de su trabajo. Y eso es estadística pura, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? O sea, en pocas palabras, quiere decir que lo que tú nos estás platicando, en otras versiones, Ujú. el 90% de las personas Exacto. lo pueden estar viviendo. Como define Gallup la desconexión emocional, se refiere a que ponen su tiempo, pero no sus emociones, a trabajar por la compañía por la que están trabajando. Eso significa que doy mi tiempo, recibo dinero, pero no pongo mi entusiasmo, no pongo mi felicidad. O sea, innovación. no hay nada más. No solamente estamos haciendo un intercambio de tiempo por dinero. Y la pregunta, para mí, la gran pregunta es si ese dinero está valiendo la pena por el tiempo. Claro. O sea, si todos esos sueños, todas esas cosas, realmente están valiendo la pena a cambio del tiempo. Y creo que iniciabas al inicio del capítulo esta parte de hacer y ser. Exacto. Y ahorita estamos, ¿no? Y este 90% es estoy haciendo, pero no estamos siendo. Que esa es justo, creo que una de las partes que me lleva a mí, y por eso yo no puedo contar la historia del negocio sin contar mi propia historia. Claro. Porque para mí es justamente ese momento en el que decido que, es que no he llegado a ese punto, en el que decido que ya lo que hago no me está dejando ser lo que yo quiero ser y lo que yo soy realmente. Y entonces lo que yo soy es ese ser tierno, sensible. Estoy dejando de serlo yo, ya no solamente en mi trabajo, porque además es muy fácil que eso
que sucede en el trabajo lo empiece a llevar a otros lados de mi vida, ¿no? Porque pues, uno no se puede dividir, lo dice Brené Brown en el tema de Power of Vulnerability, en esta conferencia impresionante TED Talk que da muy bella acerca de las emociones. No somos selectivos con las emociones. Entonces, si yo apago ciertas emociones, tales como la sensibilidad, la compasión, etcétera, entonces apago también una parte de mí que goza, apago una parte de mí que incluso expresa el enojo o la tristeza, ¿no? Y todo eso se reduce. Perdón, nada más aquí. Lo que quieres decir es que si tú rechazas una parte en la cual no te quieres sentir triste, no te quieres sentir amenazado, no te quieres sentir de cierta manera, automáticamente estás desechando la posibilidad de sentirte contento, sentirte satisfecho, sentirte... Sí. Que es durísimo. Y es durísimo. Por eso para mí no existe esa versión en la que yo soy esta persona aquí, pero en el negocio soy tal persona, ¿no? O como que es esa clásica frase como de, recuerda que esto es negocios, ¿no? Como de, aquí no mezclamos nada, o business is business. Esta frase que se tiene como de cuando trabajas en un lugar y tienes un problema personal y te dicen, esto es chamba, chamba es chamba. No te lo tomes personal. No, exacto, todo es personal porque eres persona, si no, no sería persona, sería animal, pero no eres animal, incluso en los animales. ¿O robot? O robot, o sea, déjate tú, que hasta, Claro. hasta en los animales hay mucho sentimiento, ¿no? Eres persona, entonces claro, por supuesto que es personal, ¿no? Y entonces, básicamente, gracias al universo y gracias, se lo agradezco muchísimo a esta persona, termina conmigo. Y yo me doy cuenta que entonces mi vida literalmente se acabó. Porque el lugar donde yo sí me permitía estar vivo era ahí, en esa relación. Y entonces, ¿quién soy yo si ya no estoy vivo? ¿No? O sea, ¿para qué estoy vivo, literalmente? ¿Para qué? Porque ya hice mi desconexión, o sea, mi proceso de Coco Wash para desconectarme emocionalmente de mi trabajo ya está, ¿no? Entonces, ¿dónde sí estoy yo conectado con mis emociones? ¿Y qué siento realmente? Y creo que descubrir, para mí, darme la posibilidad de quitarme esas máscaras y empezar a ver hacia dentro de mí fue una parte crucial de querer empezar un proyecto como Introspecta, que está enfocado principalmente en sus orígenes a poder explorar, cuestionarlo absolutamente todo, ¿no? Para que tú te permitas ser realmente quien eres. No solamente en un eje de tu vida, sino en absolutamente todos los ejes de tu vida. Conectar todos tus cuerpos, el emocional, el mental, el físico, el espiritual, en uno solo, que tenga una congruencia. Eso es lo que le llaman en Oriente la alineación de chakras, ¿no? Cada chakra representa una parte de mí, lo que soy, lo que siento, lo que soy, lo que hago, lo que siento, lo que digo, lo que veo, lo que pienso, lo que proyecto, todo eso tiene que tener una sola línea, y si no, los chakras están desbalanceados. Y cuando digo que los chakras están desbalanceados, significa que hay una parte de ti que no tiene congruencia. Y eso se siente mal, se siente profundamente mal en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que digo no es lo que pienso, o lo que pienso no es lo que hago. A mí creo que una de las cosas que más me gusta hablar contigo es que podemos entender frases que siempre se usan. Ay, que le alineen los chakras, ¿no? Además que te los alineen, Que ¿no? te los alineen, cuando la realidad justo, es decir, está tan familiarizado y se ha perdido tanto el poder de eso, que es decir, estás completamente desconectado de quién eres realmente. Exacto. Quisiera ir conectando hacia esta cuestión de todo esto que nos estás platicando, porque al final de cuentas lo he visto cuando perdón que me adelante un poquito a esta parte de la conversación, pero lo he visto cuando vamos a una ruta de cómo la gente empieza también a conectar con ellos mismos, Claro. ¿no? Y entonces quisiera hacerte esta pregunta de cómo empieza el hecho de que Introspecta se empieza a crear. Okay. Básicamente es un proceso de alineación de chakras, lo que yo viví, ¿no? Como decir, lo primero que sucede es que esta persona me termina. Uno de mis socios actualmente me llama y me dice, oye, hace 4 años que no nos veíamos, y me dijo, quiero caminar contigo, estoy haciendo una ruta por mi cumpleaños, vamos a caminar de no sé dónde, no sé dónde. Mira, yo dije, no me cuentes más, yo lo que necesito es no estar conmigo y con mis pensamientos en este momento. Quizás lo que quería decir era, necesito estar conmigo y con mis pensamientos en este momento, solamente que no entendía esa división. Y le digo, sí, por supuesto, ¿en dónde, cuándo? Y me dijo, en un mes. Y yo dije, no manches, en un mes, ¿cuánto va a pasar? Un mes hasta que yo llegue en ese momento. Vamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay
señal de celular, cuando no hay redes sociales, cuando no hay distracciones, cuando no me puedo ir ya a mi casa porque lo que necesito es seguir caminando, no me puedo hartar de seguir caminando porque lo que hay es un camino y es largo y tengo que llegar a algún lugar. No hay excusas de salirte. Exacto, no te puedes salir, no te puedes ir, cuando se incomoda la cosa tienes que seguir. Y entonces, este discurso de que yo estaba muy acostumbrado de todo es una chinga, ya sabes cómo son las viejas, o sea, como todas estas frases nefastas que yo utilizaba todo el momento para defenderme y para relacionarme con las personas con las que me juntaba, se van y lo que queda es simplemente la realidad. Y después de 4 horas o sea, íbamos a caminar 68 kilómetros juntos, después de los primeros 10 me di cuenta que no iba a poder mantener esta mentira y empecé a ser real. Y empezamos a ser reales. En ese momento creo que fue como un acto de psicomagia, como de un envolvimiento muy profundo entre quienes estábamos caminando, que en el mismo momento empezamos a explorar esas conversaciones porque ya no había más. O sea, ya nos habíamos contado todas las mentiras que nos habíamos contado siempre. De todo va perfecto, Exacto. Estoy súper bien. Y lo que pasa cuando realmente contacto con eso es que me permito ver que lo que digo no es lo que pienso, y lo que pienso no es lo que hago, y lo que hago no es lo que proyecto. Y lo que soy no es nada de lo que hago, ni lo que hago es lo que soy. Y como que existe, como imagínate que un ser desintegrado por todos lados, como lo que soy por un lado, lo que pienso por otro, lo que hago por otro, lo que siento por otro, lo que soy por otro, lo que proyecto por otro. Y esa mentira es evidente cuando uno está solamente ahí, ¿sabes? Cuando no hay nada más a donde recorrer, donde no puedes ver solamente a través de un video de 11 segundos que se va a borrar en 24 horas. Solamente quedas tú, y lo que queda cuando estás tú, eso eres tú. O eso soy yo. Y darme cuenta con mucho dolor que nada de eso hacía sentido. Y que todo eso que estaba haciendo no tenía nada que ver con lo que soy. Y que esas cosas que pensaba no eran tanto mías. Que había sido como, en un momento me compré que a la vida hay que chingarle. Que la vida está difícil. ¿Por qué la vida tiene que ser difícil? ¿Por qué la vida tiene que ser sufrimiento? ¿Por qué? Y dije, no puede ser así. No puede ser así. En un momento me sentía profundamente perdido. No sabía realmente qué hacer. No sabía ni por dónde empezar. Solamente sabía que la caminata había generado un efecto muy profundo en mí de poder permitir contactar con todo eso. Y que eso con lo que había contactado quería empezar a integrar todas esas cosas. Quiero integrar eso que siento, eso que pienso, eso que soy. Que sea solo uno. Que lo que hago sea lo que siento. Que lo que siento sea lo que pienso. Que lo que pienso sea lo que digo. Y lo que digo sea lo que proyecto. Qué cosa tan sencilla y a la vez tan compleja y profunda. Quisiera hablar un poquito de esta parte que es tan compleja, pero a la vez tan sencilla. Y cómo esta complejidad se volvió un modelo de negocio, o esta manera de ver el mundo, ¿no? De cuestionar, se pudo convertir en un modelo de negocio. Sí. Yo creo que no hay de otra. O sea, para mí, y eso lo llevo platicando con mucha gente con la que nos hemos acercado a lo largo del proyecto, que ya no es proyecto, ya es una empresa, pero cuando llegan a hablar de nuevos proyectos, cuando llegan a proponer nuevas cosas, cuando tengamos que elegir proveedores, colaboradores, etcétera, para mí tiene que hacer sentido, tiene que estar alineado. O sea, y creo que es una de las preguntas que para mí es una herramienta clave cuando ofrecemos un consejo, de decir cómo sería la manera correcta de hacerlo, pues pregúntate si lo que estás haciendo tiene congruencia con lo que eres, si tiene congruencia con lo que sientes, con lo que dices, con lo que piensas, con lo que proyectas, ¿no? Porque si no hace congruencia, quizás pareciera como que no va a hacer tanto ruido en el largo plazo, o en el corto plazo, pero en el largo plazo sí lo va a hacer. Y hay un punto donde yo no estoy dispuesto a negociar esa paz que me da saber que estas cosas que estoy haciendo están en congruencia, y que si no están, porque también es natural que no estén, constantemente estoy tomando nuevas decisiones que luego me doy cuenta que digo, chin, esto no es lo que yo pensaba, ¿no? Pero sí estoy buscando cuestionarlo esto otra vez, y por eso dije hace rato que una de las cosas a las que creo que nos dedicamos principalmente, ahora que lo entiendo ya en el macro, como grupo, voy a platicar ahorita un poco del modelo de negocio ya más aterrizado para que podamos entenderlo, pero sí es como una cuestión de cuestionar absolutamente todo, el por qué lideramos como lideramos, el por qué negociamos como negociamos, por qué fijamos precios como fijamos precios, por qué
hacemos lo que hacemos, ¿no? Y creo que empezar con esta guía de preguntas permite empezar a encontrar esa paz personal que a mí me ha dado el tener un modelo de vida que no es ya un modelo de negocio. Para mí es un modelo de vida. Y la línea entre lo que para mí es modelo de negocio y mi vida ya es muy difusa. Porque lo que yo vivo es una expresión de todo lo que soy, ¿no? Y creo que esa frase trillada de que cuando encuentres lo que amas, nunca trabajarás un día más en tu vida. Bueno, Sí trabajas. sí trabajas, ¿no? Es chistoso como ahorita de lo que estás diciendo es muy parecido a lo que platicabas hace rato, pero es el otro lado del espectro. ¿A qué voy? Hablabas de cómo las personas nos definimos a través de nuestro trabajo. Muchas veces nos definimos a través de Lo que hacemos. Claro. Y ahora el otro aspecto es cómo definimos lo que hacemos a través de nosotros. Claro, y es a lo que yo quería llegar eventualmente, y es a lo que yo llegué eventualmente, donde no lo que hago define lo que soy, sino lo que soy define lo que hago. Y creo que es cambiar la fórmula de inicio, en esa fórmula que recordando ese momento en el que llego a la prepa y me dicen que qué voy a hacer, creo que fue la primera vez en la que me formulé, y cuando yo preguntaba por qué lo voy a hacer, me decían porque pues tienes que tener un trabajo, y porque tienes que tener una casa, y tienes que tener una familia, y todo lo que yo tengo que tener, ¿no? Y entonces la fórmula está hecha como que hacer más tener es igual a ser, ¿no? Lo que hago me da lo que tengo, y lo que tengo me da lo que soy. Y entonces, ¿qué pasa si esa fórmula es equívoca desde el punto de vista en el que puede ser que tengas éxito a través de eso? Y el éxito es muy subjetivo, ¿no? Pero puede ser que No te te enfoques llene. mucho en hacerlo, y entonces haces un buen trabajo toda tu vida para poder tener el puesto que estabas buscando, para poder tener el sueldo que estabas buscando, para poder tener la casa que estabas buscando, y te das cuenta que eres infeliz. Toma mucho tiempo, es una curva de aprendizaje que por una cuestión lógica es demasiado larga la curva de aprendizaje. Y entonces yo tengo que hacer muchos esfuerzos para llegar a conocer el resultado cuando puedo cortar esa curva de aprendizaje y decir qué es lo que quiero ser yo. Y si de lo que eres haces, estoy casi 100% seguro de que vas a estar satisfecho con lo que tienes. Porque es solamente un producto de lo que eres. Y cuando eso sea así, tendrás de sobra. Suena como de esos cursos de superación, de 3 consejos para dar el éxito en tu vida, te voy a decir, pero realmente creo que tendrás de sobra porque cuando te das cuenta de todo lo que tienes, después de lo que eres, cuando realmente estás claro, o estoy claro de lo que soy, me doy cuenta que lo que necesito es muy poco. Y que lo que necesito realmente son pequeñas relaciones, tener el amor en mi vida, tener paz. Lo que soy, lo que quiero ser es ser una persona tranquila, una persona que contesta siempre amablemente, una persona que ve al otro, una persona compasiva, una persona tierna, una persona que ama. Es lo que yo quiero ser. Y entonces lo que hago solamente es una extensión de eso que soy. Y te das cuenta cuáles son tus no negotiables, ¿no? Cuáles son estos puntos que ya antes estabas dispuesto a sacrificar con tal de tener cosas. Y ahora Sí. dices que no estoy dispuesto a sacrificar con tal de, aunque no pueda tener ciertas cosas, o que sí, porque aguas. Algo de lo que siempre hemos hablado es que pensar diferente en los negocios y cuestionar las reglas de los negocios va ligado a un tema de rentabilidad. Sí, creo que lo que estoy viendo al final con lo que tienes es que es menos de lo que necesitas. Lo que quiero decir es que durante mucho tiempo yo llené un vacío a través de tener cosas que no necesitaba. Claro. Y entonces como mi trabajo no me permite hacer los viajes que yo Así es. anhelo, o no me permito, y lo digo trabajando en una empresa que se supone que me los debía de haber dado, ¿no? Pero pues eso sucedía nunca porque tienes tus días de vacaciones súper limitados, y entonces ¿qué vas a hacer con eso? Si la ley además en México son de 6 días. Ese es algo que pues también estamos rompiendo nosotros actualmente en el modelo de negocio, pero ¿qué vas a hacer con eso? Y creo que llegué a un punto donde tenía como 15 días de vacaciones, y aún así, a mí vivir 15 días al año para sacrificar otros 350, No. no va. O sea, ¿qué es eso? 5% de mi vida se vuelve disfrute, 95% de vida se vuelve esa frase que yo repetía, es una chinga. Así es. 95% de mi vida tiene que ser una chinga, por supuesto que no. Y
ahora sí voy a empezar a hablar del modelo de negocio. Ahora sí quiero empezar a aterrizar un poco hacia lo que estamos viendo, porque ya para este momento decir, oye, pues, una plática de superación personal increíble. Creo que nace, o sea, yo no les puedo contar la historia del negocio sin contarles mi historia, sin contar de dónde viene, por qué me apasiona tanto lo que estoy haciendo, por qué estoy cuestionando tanto en tantos niveles, eh, sin contarles realmente como de dónde nace. Pues nace de una pasión personal muy profunda. Lo primero que hicimos fue, dijimos, queremos crear esos espacios para otras personas. Creemos que hace falta más diálogo. Hay algo que se llama diálogo regenerativo, que es la regeneración de la confianza, del tejido social, de las relaciones personales, de la autoestima, a través del diálogo. Y eso es algo que normalmente tenemos con el psicólogo, porque con esa persona nos permitimos tener esas conversaciones, pero entonces dependemos de que una hora a la semana, o una hora cada 2 días, cada 3 días, lo que sea que tengas tus sesiones con el psicólogo, es que tienes esos espacios para poder ser tú. Entonces queremos ampliarlo. Queremos que esa conversación sea en el día a día, donde estos diálogos que estamos teniendo puedan existir en todos lados, donde puedas realmente ser tú y a través de eso regenerar las ideas que tienes de ti mismo, del concepto que tienes de amor, de respeto, de dinero, de éxito, de absolutamente todo, ¿no? Entonces las caminatas se volvieron la excusa para poder cuestionar todo esto. Y queríamos promover ese espacio, simplemente como un contenedor al que pudieras entrar de tu vida cotidiana, entras al contenedor, tienes un espacio bien profundo de conexión personal contigo mismo a través de diálogos, de escuchar otras historias, como lo que estás viendo también probablemente ahorita para algunas personas, y poder compartir. La verdad es que este diálogo es unidireccional, ¿no? Pero cuando es una conversación y además se suspende en el tiempo y tienes la paz del bosque, entonces buscamos lugares enigmáticos de México. Tenemos 12 rutas en 16 comunidades del país. Son caminatas que oscilan entre los 10 y los 27 kilómetros por día, dependiendo de la dificultad técnica y física. Y básicamente cobramos un ticket promedio de 3,500 pesos por llevarte a un lugar en el bosque, a un espacio contenido de introspección, donde todas las herramientas están provistas para lo que tú te dediques, es a verte a ti, a conversar contigo y explorar qué se siente durante un fin de semana ser tú. Que te incluye pues alimentos, hospedaje, todo el tema de snacks, actividades, el transporte redondo desde tu punto de partida. Y ese trabajo que estamos haciendo nos permitió, mientras estábamos caminando, mientras estábamos explorando esos espacios de contención, ver otro problema, ¿no? Y el problema que empezamos a visibilizar con esto, porque tampoco les voy a decirles que desde inicio empezamos como pensando en todo el modelo de negocio, por eso digo que es bullshit eso de que el business model Canvas y lo vamos a poner aquí, acá y allá. Ya después entendí que sí sirve para algunas cosas, simplemente creo que es una panacea pensar que todos hacemos negocio haciendo eso. Que se resuelve todo en el tablero, ¿no? Exacto, que todo se Sí, resuelve en el se resuelve tablero. a golpe, se resuelve en el día a día, porque al final también ves cosas en el día a día, y creo que es para eso hacia donde vas. Exacto. ¿Qué vimos? ¿Qué vieron? Pues nos dimos cuenta que el 86% de las comunidades que están viviendo en áreas naturales protegidas se encuentran en altos niveles de marginación. Eso genera dos problemas principalmente. Uno es una pérdida cultural impresionante. Otro genera una propia desprotección de las áreas naturales protegidas, porque la deserción las pone propensas a la compra de cualquier persona, ¿no? Entonces los ejidatarios prefieren vender sus tierras, que son áreas naturales protegidas, y por una cuestión ejidal no se puede hacer pues, absolutamente nada, o muy poco, más bien, dentro del marco de la ley, y entonces pues estas zonas quedan desprotegidas, un tema ambiental terrible para quienes nos dedicamos a valorizar la naturaleza. Y otro tema también, pues es que darnos cuenta que en el negocio hay comunidades, o sea, hay una distancia, una brecha enorme entre la ciudad y el campo, ¿no? Y entonces las facilidades que tiene la ciudad y las facilidades que tiene el campo son completamente distintas. Y creo que hay un punto donde siempre existe como este pensamiento de, es que la gente del campo no tiene. Es gente que muchas veces vive mucho mejor que nosotros. Lo quiero decir así de inicio porque nosotros pensamos en progreso como lo ponemos en progreso en términos de lo que vivimos en la ciudad. Y eso me dejó claro un señor en Oaxaca, un día que yo todavía pues, estaba creando mi modelo de negocio y estaba viendo qué es lo que necesitaba. Y yo le decía al señor, dígame usted qué es lo que necesita. Es que yo veo que usted no tiene luz y no tiene tal. Y me decía, a ver, literalmente así me lo dijo, en Oaxaca. Me dijo, te voy a decir algo. Yo 2 años de mi vida viví en la Ciudad de México. Yo cuando llegué a la Ciudad de México me enteré que era pobre. Yo no sabía que era pobre. Yo en realidad 2 años de mi vida fui pobre, porque 2 años viví en la Ciudad de México. Allá
no voy a ver a mis hijos, no voy a estar con mi esposa. Me la pasaba fuera de mi casa, me la pasaba en el tráfico, propenso a violencia. Y me decía, y ya regresé acá, ya soy rico otra vez. Mírame a mí, tengo la milpa, tengo a mis hijos aquí junto conmigo, están platicando contigo en este momento también, está aquí mi esposa. Me decía, yo solamente 2 años de mi vida fui pobre. Y creo que ahí me di cuenta que hay también dentro de este modelo de conciencia una necesidad de que las personas vivan como yo vivo. La gente no tiene que vivir como yo vivo. Y es algo que también hemos aprendido a hacer muy bien, abrir los oídos y escuchar a las personas con las que nos topamos. Este 86% de personas que viven altos niveles de marginación, lo estamos midiendo obviamente con los mismos estándares con los que estamos viviendo la vida en la ciudad. No significa que no sea un problema, porque al final de cuentas por algo migran. Significa que no se resuelve poniendo cableado eléctrico y 700 instituciones públicas ahí. Se resuelve a través de escuchar realmente cuáles son las necesidades de las comunidades, y lo que hicimos cuando empezamos a ver eso es alinear nuestro modelo de negocio hacia las necesidades de las comunidades, y para hacerlo no había nada mejor que asociar a las comunidades dentro del modelo de negocio. Entonces básicamente, ruta que abríamos cuando empezamos a explorar México, ruta en la que encontramos comunidades, es uno de los marcos esenciales para poder crear una ruta para nosotros, una comunidad que está abierta a recibir personas, que está abierta a crecer también un poco su infraestructura para poder recibirlas con ciertas amenidades, porque nuestras rutas también pues tienen un público que de por sí ya es duro el encuentro con el bosque, pues todavía como que nosotros pensamos cómo hacerlo más ameno, ¿no? Agüita caliente, claro, una frazadita, una cena rica que sea caliente. No, como un cierto contexto, no armamos hoteles de lujo en el campo, pero sí buscamos ciertos contextos, cierta habilitación, y entonces a través de eso nos empezamos a dar cuenta de, en primera les ayudábamos, lo que nos cobraban no era justo, ¿no? Y entonces nosotros les dábamos asesorías de su modelo financiero para que se dieran cuenta cómo es que nosotros estábamos ganando y cómo no era justo el porcentaje que estaban llevando ellos con base en lo que estaban cobrando. Y entonces dimos asesorías financieras para que ellos pudieran cobrar precios que fueran realmente justos y que pudieran sustentar el modelo de negocio, porque muchas veces para ellos dicen, bueno, pues dame, ¿qué será? 150 pesos por la noche. Y después le tienes que hacer el costo de cuánto le va a costar el gas que está invirtiendo y que existe un CAPEX de los calentadores, o sea, los va a tener que cambiar en algún momento, que los colchones los va a tener que cambiar en algún momento, que sí ya los puede invertir, pero que pues, eventualmente va a tener que gastar otra vez, y que eso pues no le va a generar rendimiento para poder seguir comprando los alimentos y seguir manteniendo el negocio. Y eso pasa muchas veces con modelos de negocio ecoturísticos, donde no existe una asesoría financiera y entonces simplemente acaba siendo un lugar abandonado que truena en muy malas condiciones y que pues que acaba mismamente desaprovechado. Quisiera hacer un paréntesis aquí. En esta temporada hablamos de algunas frases y las repetimos. Uh-huh. Una de esas frases es, no estamos locos, y otra frase es, no estamos solos. Y cuando empezamos a platicar, de repente parece que estamos locos. ¿Y a qué voy con esto? Es dentro del sistema en el que estamos, llegamos y una persona nos ofrece un servicio, un producto, y no solo le decimos, no me estás cobrando lo que debe de ser, sino voy a dedicar el tiempo que yo podría usar para generar más en tiempo que voy a usar para que tú me cobres más. Claro. Y entonces parecería una locura el hacer eso, y la pregunta va a ¿cuál es la razón de haber hecho eso? Sí. ¿Y cuáles fueron los beneficios que a lo largo del tiempo empezaron a darse cuenta de que era mejor hacer eso que quedarse callados y sacar la ventaja de eso? Pues es que tú acabas de decir algo muy importante. Voy a utilizar este tiempo para ganar más. O sea, podría utilizar este tiempo para ganar más. Estamos utilizando el tiempo para ganar más, ¿no? O sea, el tiempo realmente está invirtiendo bien, y eso es lo que hemos probado a lo largo del tiempo. Que nosotros necesitábamos lugares que fueran sustentables. Imagínate el costo que sería para mí trazar una ruta y generar todo un modelo, porque además nuestros niveles de seguridad pues están muy por encima del mercado, ¿no? Muy por encima. Los protocolos de seguridad que tenemos, el equipo que tenemos nosotros, o sea, lo que se requiere para armar la infraestructura que tenemos nosotros, requiere mucha inversión para abrir una sola ruta. Si yo invierto en hacer una ruta y después resulta que la comunidad tronó, o que ya no me quiere recibir, no gano más, ¿no? Y entonces tener amistades, tener relaciones
que tengan beneficios para todos, genera una ganancia a largo plazo de mantener relaciones que sean sustentables, como cuál es la habilidad de sustentar ese negocio, por cuánto tiempo puede sustentar esta ruta, y entonces necesitamos que sea sustentable. No solamente eso, sino que además hemos demostrado que a través de un modelo de negocio que comparte el servicio que se le da a las personas que vienen con nosotros está muy por encima de la media, ¿no? Es gente que está muy dispuesta a resolvernos cualquier tipo de problema, que nos está buscando todo el tiempo, que cuando no llegamos se preocupa y llama y dice, oigan, ¿dónde están? Yo sí que iban a llegar. Nos ha pasado, una vez se nos olvidó cancelar una reservación y estaban, no tienes idea, todos llamando a todos los teléfonos de nosotros el fin de semana para ver dónde estábamos, estaban súper preocupados y solamente se consigue cuando hay una relación así de cercana. En otro momento, no llegó, me da igual. ¿Ya se les cobró? Ya se les cobró, no importa, ¿no? Y de eso se da cuenta las personas que vienen con nosotros. Y entonces existe todo un círculo de beneficio para las personas que estamos involucradas en este negocio que nos permite generar relaciones sustentables y además, si esa comunidad no está ahí, lo que puede suceder es que migren y entonces después ya hay menos rutas y hay menos lugar para caminar en México. Y entonces no solamente tiene que ver con pensar en la caridad de decir, pues que te voy a checar tu modelo de negocio y así, sino decir, necesito que sea sustentable porque yo necesito ser sustentable. Justo el capítulo anterior con Antonio hablaba de eso, decía, ¿en qué stakeholder tienes que invertir para que te dé rendimientos a largo plazo? Y otra vez, a veces hablamos o pensamos de este modelo utópico, ¿no? De conciencia empresarial, que pierdes de vista todo el otro lado. Al contrario, estás sumamente presente, pero desde esta parte sin perder la humanidad, claro, ¿no? Sin perder esto que nos hace humanos, que creo que es esta parte tan linda de introspecta, que no solamente es traigo gente que nunca se hubiera conocido, ¿no? Porque cuando caminas te das cuenta que estás conviviendo con gente que a lo mejor en tu vida hubieras cruzado palabra. Y por ende escuchas nuevas maneras de pensar, nuevas formas de ver las cosas, que no solamente fortalece el tejido social, sino que a la vez, porque regresas con una apertura a lo mejor más tolerante, ¿no? Mucho más abierta a ver el mundo y a la vez te acerca a una perspectiva de otros Méxicos que hay, ¿no? Porque hablar de un México en su totalidad es sumamente diferente al México de este señor en Oaxaca, pero también de la ruta en Barrancas del Cobre. Sí. Es sumamente diferente entender ese contexto y también te permite poner en perspectiva qué tienes, pero también qué necesitas realmente. Exacto. Y para mí es muy complejo explicar todo el círculo virtuoso que yo veo alrededor de una empresa como Introspecta, porque implica hablar del encuentro personal, de espacios de silencio, de dinámicas de encuentro emocional, como para poder realmente explorar las emociones. Tiene que ver con trabajar con comunidades de manera súper estrecha para hacer modelos de negocio sustentables para todos. Tiene que ver con todo. Tiene que ver con absolutamente todo, ¿no? Y es algo que lentamente nos hemos dado cuenta que genera grandes beneficios y que además después de eso nos dimos cuenta que podíamos replicar este modelo en diferentes lugares. Y así es como nace el grupo también, como es como desarrollamos básicamente una metodología alrededor, solamente para terminar de aterrizar los números que estaba compartiendo ahorita. Trabajamos con las comunidades, las asociamos dentro del modelo de negocios, les damos capacitación en términos de finanzas, de infraestructura, de hospitalidad. ¿De seguridad? De seguridad. Hay comunidades a las que hemos aprendido incluso como a decirles, oye, mira, pues el plato se sirve así, primero se sirve esto, después se sirve el otro, normalmente el cliente está esperando esto. Cosas pequeñitas como, oye, enciendas los calentadores 30 minutos antes de que lleguen y te lo van a agradecer muchísimo porque llegan y ya hay agua caliente. Y no es que llegan y dicen como, nos esperan 30 minutos porque además no pasa nada. Dices, esperas 30 minutos y hay agua caliente. Claro, pero el nivel de experiencia lo podemos desarrollar todo un poquito más y no nos cuesta nada a nadie, ¿no? Como que son ciertas cosas que podemos ir moviendo lentamente y que nos permite, pues, habilitar una experiencia mejor. Y que al final de cuentas es como invertir en este stakeholder para que nos dé de vuelta, ¿no? Cuando empezamos a hablar de este modelo de negocio, el 50% de lo que paga el cliente está destinado a manos directas de las comunidades. No es fijo el porcentaje, varía dependiendo del acuerdo que hayamos hecho, del modelo financiero de cada comunidad, etcétera. Pero es un aproximado y eso nos ha permitido, pues, generar relaciones muy sustentables a largo plazo que nos funcionan muy bien. Cuando hicimos eso y cuando empezamos a generar esos espacios de conexión personal, empezaron a venir
gerentes, directores de empresas, por una casualidad de que los habían invitado a algún lugar o porque nos habían visto en redes sociales y les hizo sentido. O caminaron con nosotros y entonces se daban cuenta del modelo que estábamos impartiendo, de los espacios de conexión para los equipos y cómo además estábamos con un modelo de negocio Diferente. como, pues, diferente, De se locos. definía como diferente en ese momento y eso es muy esperanzador, como ver que sí se puede. Y dijimos, si sabemos cómo, si sabemos como de manera intuitiva cómo llegamos hasta aquí, estandaricemos cómo llegamos hasta aquí y caminando justo nos encontramos con una consultora que se llama Consultora de Creación Consciente, se llama C3, y esa consultora se dedicaba justamente al mismo tema, pero desde los ojos de capitalismo consciente, ¿no? Y entonces cuando vimos eso, había algo ahí que se tenía que casar, como decir, nosotros hemos hecho esto de manera intuitiva, habíamos ya desarrollado metodología, pero no lo tenemos así de fino, y entonces es como, necesitamos caminar juntos, pudieron haber representado una competencia para nosotros en algún momento y decir, híjole, pues ya vieron esos güeyes, vamos a ver qué están haciendo y les copiamos, pero una vez más, como el modelo de negocio y el modelo de pensamiento nunca ha sido así, no hay manera de verlo así. Entonces fue como, pues hay que unirnos, hay que trabajar con ellos. Y entonces nos dimos cuenta que tenemos mucho más potencial y que podemos trabajar con equipos. Esta misma filosofía de, en primer, hacer negocios conscientes, pero también buscar el propósito en la naturaleza, ¿no? Entonces hacemos caminatas de búsqueda de propósito y también alinear los stakeholders, entender bien a su negocio, ver quiénes están alrededor de su negocio y ayudarles para encontrar mejores herramientas para alinear su negocio a que todo el mundo tenga ganancias y que eso genere beneficios a largo plazo para todos, ¿no? Que había un liderazgo que necesitaba voltearse a ver a sí mismo, porque esto que les estoy platicando pues viene de cambiar, o sea, los síntomas y las reacciones de mi vida venían por una estructura que yo tenía en la vida, que había formado, que venía por un paradigma de pensamiento y que venían por una fuente, ¿no? Si nunca bajamos a la fuente a pensar de dónde viene esto, por más que tomemos cursos de coaching, por más que tomemos cursos de comunicación asertiva, nada va a cambiar en nuestro entorno porque necesitamos cambiar los paradigmas de pensamiento que originan estas estructuras que hemos ido armando. Entonces el paradigma de pensamiento de que si yo no me aprovecho de la comunidad, no voy a ganar más, si yo me quedo vulnerable frente a mis colaboradores, que es algo que pasa muchísimo en nuestro equipo, me van a comer vivo, si yo les doy de más, les doy vacaciones libres, me van a comer porque más en el grupo tenemos vacaciones libres y entonces no hay días de vacaciones. Es un modelo de autogestión donde cada quien ve por sus propios objetivos y entonces ellos están empoderados, yo me quito menos trabajo, se encuentran con sus propios objetivos y con base en eso ganan dinero. Se va a descontrolar todo porque necesito estar ahí arriba de ellos, porque un buen jefe está allí siempre encima para que las cosas salgan. Bueno, yo creo que no. Y entonces cuestionar se ha vuelto como un eslogan de la empresa para que absolutamente todo lo que está construido pase por este filtro del paradigma de pensamiento para que se pueda alinear a eso que proyecto, que pienso, que digo, que hago, que siento, que soy, ¿no? Y entonces que eso esté alineado y que tenga una misma visión y que tenga un mismo centro y que las ideas de lo que estoy haciendo parten de un ser que está libre, que está abierto, que está en una disposición de amar, que está en una disposición de crear, cambia el paradigma y permite empezar a construir, como les decía, ya no es un modelo de negocio, es una vida que está en torno a una filosofía y eso da mucha, mucha paz, ¿no? Creo que sería como a grandes rasgos describir que después eventualmente institucionalizamos la consultora y nos fusionamos con esta empresa que parecía nuestra competencia. Hicimos un grupo de empresas que se llama Grupo Introspecta, que por un lado está generando espacios de diálogo preciosos en la naturaleza, en un sistema comunitario bellísimo, recuperando las áreas naturales protegidas del país y que está trabajando con comunidades estrechamente para ser una consultora que se dedica a ayudar a otros modelos de negocio y a emprendedores a formar modelos de negocio que generen beneficios para todos, donde los stakeholders estén alineados hacia el negocio, donde se comparta la misma filosofía, donde existe esa congruencia, como los chakras, pero simplemente en el negocio, y donde retemos el modelo de pensamiento, y por supuesto una más que habla exactamente de temas de liderazgo duales, donde las virtudes masculinas y femeninas, yin y yang, estén alineadas para buscar, claro, por supuesto, expresarnos, pero también pensando en las soluciones a largo plazo y por supuesto buscar beneficios
pero también pensar en el ganar-ganar y buscar, claro, la fortaleza para batir los retos de la vida, pero también la sensibilidad para entender que no todo el mundo está dispuesto a combatir los retos al mismo tiempo que nosotros. Y básicamente pues es un grupo de empresas que están buscando cuestionarlo todo en todos los niveles, en todas las latitudes, hacia todos los paradigmas, buscando hacer un mundo que busque beneficios para todos y que se alinea, por supuesto, a el tema de este podcast, ¿no? O sea, como... Qué increíble lo que haces. Creo que una de las cosas más lindas que podemos decir hoy es que sí, tenemos la fortuna de trabajar con este loco, ¿no? Todos los días, y que estas locuras de esta manera a veces que te sientes solo, porque sí es muy común y es una de las cosas que más nos escriben, que pues te sientes solo, es duro. O sea, a lo mejor podemos hablarlo ahorita desde esta parte muy linda, pero ha habido momentos duros, ¿no? Este cuestionar, híjole, te hace que te cuestiones todo, pero a la vez es escucharlo y hablar, ¿no? Y poder convivir y cuestionar juntos, creo que ha sido uno de los grandes privilegios de estar locos. Quisiera hacer un corte aquí, porque hay otra parte que quisiera preguntarte, y es ya la última sección de este capítulo, que es, ¿cuál es el presente hoy de Grupo Introspecta? ¿En qué están? Y quisiera sembrar algunas semillitas, porque hay algo muy interesante donde pensamos cuando somos emprendedores que solo las grandes corporaciones o las empresas que tienen mucho capital o muchas personas o muchos recursos pueden lograr tantas cosas. ¿Y a qué voy con esto? Lograr fondos, lograr relaciones de interdependencia con instituciones como Conservación Internacional, lograr conexiones con gobierno, como la CONAMP, lograr conexiones con no sé ya cuántas comunidades en toda la República, estar con inversionistas de todos los sectores, en todos los niveles, y esas son como varias semillas que hay, pero quisiera que me lo platiques como... ¿Dónde está el grupo hoy en día? Vale, pues voy a intentar ser breve, de cierta forma. Entendido que también ya conté muchísimo de mi vida y no quiero tampoco tomar demasiado el protagonismo de esta conversación, pero básicamente en donde estamos creo que hay dos modelos de negocio que están muy bien consolidados, que es el de Introspecta y el de C3, ¿no? Estamos todavía fomentando esta visión de liderazgo a través de Francamente, que es una gran plataforma de conocimiento personal y creo que eso es algo que pasa cuando quieres impactar tantas cosas al mismo tiempo. O sea, tienes que elegir las batallas y sí me he dado cuenta que también tengo una banda ancha cognitiva y un límite operativo, y que también cuando tú preguntabas cuáles son tus no negociables, también tengo un no negociable, que yo no soy la Madre Teresa de Calcuta y no voy a entregar mi vida al bienestar social. O sea, claro, entrego muchas cosas de mí, pero hay veces... Y creo que gran parte de mi vida sí está entregada a eso. El trabajo, ¿no? Va alineado. Exacto. Completamente, ya no hay esa separación. También, o sea, en mi casa sigo viviendo esa misma filosofía, y con mi familia también. Simplemente hay un límite de proyectos que podemos tomar y yo no estoy dispuesto a trabajar más de tanto tiempo, ¿no? Por más que pueda generar más beneficios. Creo que al final de cuentas el primer beneficio que se logra es cuando yo estoy en paz. Y entonces estamos... Introspecta como modelo de negocio está en un momento donde acaba de bajar un fondo de una fundación española que se llama Bridge for Billions, que nos dio 50,000 francos suizos. Eso equivale a 1.200.000 pesos para poder seguir impactando nuestro modelo de negocio. Es una comunidad muy compleja, o sea, que te lleva realmente a través de 700,000 filtros, donde hay mucho diálogo, hay mucha presión, y creo que al final lo que logró Introspecta es demostrar que hay una visión a largo plazo y que hay una manera de hacer las cosas que quizás no es una plataforma digital que va a escalar en 2 segundos, pero que tiene una manera sustentable de hacer las cosas y de generar prosperidad en general para todos, ¿no? Recibimos una buena fuente de inversión de un top, una persona top en cuestión económica el año pasado.
Creo que nos hemos dado cuenta que cuando tenemos el propósito muy claro, eso ha sido muy claro también para nosotros. Alinea. A lo largo de este camino también hemos explorado otras vías diferentes, ¿no? Donde no estamos tocando el tema comunitario, por ejemplo, que pasa con rutas donde no tocamos nada de eso. Y nos hemos dado cuenta que entre más apegados estamos al propósito, mayores éxitos vienen, ¿no? Más gente se une a cumplir su propósito, más fondos llegan, más recursos llegan, porque cuando uno lo siente con tanto fervor, con tanta... O sea, se proyecta, Sí. ¿no? Se proyecta y eso hace que el mundo se torne para que puedas conseguirlo, ¿no? Y eso está súper como de curso de PNL, pero no, pero realmente lo siento así. A ver, es un esa pilar. Es mi experiencia. Y es Esa el es pilar, solamente mi por eso experiencia, existe un ¿no? pilar en capitalismo consciente, Exacto. hablando de un propósito, ¿no? Porque se alinea, es tu brújula y atrae, Exacto. es un imán también. Exacto, y lo es impresionante como lo es. El mundo está necesitado de negocios que nos veamos todos a todos y es un lugar donde están los focos en este momento. A todo mundo, de cierta manera, le empieza a hacer sentido que el mundo no puede, o sea, esto no puede ser todo lo que hay. Es lo que yo pensaba cuando estaba trabajando en el corporativo. Esto no es todo lo que hay. Esto no puede ser todo lo que hay. Esto no puede ser todo lo que hay. Esto no puede ser que me dedique a esto. No puede ser que me dedique a producir 33 coches por hora. Oye, me estabas platicando lo que estás recibiendo, Introspecta. Uh-huh. Y más que qué está haciendo con eso, qué está dando, qué está haciendo, qué está creando. Pues básicamente estamos buscando profesionalizar el servicio consultoril que tenemos, porque ya no nos da la capacidad operativa para poder seguir creando más rutas si no tenemos una manera más sistemática de poder consultar a las comunidades y poder generarles beneficios. Entonces es algo en lo que vamos a estar invirtiendo mucho este año, en sistematizar. También una estrategia de marketing mucho más adecuada a lo que nosotros estamos buscando, porque los 38,000 seguidores que tenemos alrededor, los alrededor de 38,000 seguidores que tenemos en redes sociales han sido casi de manera orgánica, casi todos de manera orgánica, y ya tampoco es sustentable seguir creciendo así. Si queremos lograr el impacto a más comunidades como el que estamos buscando, necesitamos profesionalizar, o sea, sistematizar también el modelo de capacitación de nuestros guías, que es muy sui generis, es muy fino, se necesita mucha sensibilidad también personal para poder promover esos espacios, y eso en cuanto a Introspecta, ¿no? En cuanto a la consultora, el año pasado generó más utilidades incluso que la empresa de hiking. Entonces empezamos a dedicarnos al hiking, pero ahora Este proceso de... también estamos como, dónde. ok, empezamos a consultar a empresas y nos está yendo tremendamente bien. Estamos retando culturas de empresas ya muy grandes en México que nos están depositando la confianza de todos los colaboradores de la empresa, literalmente, ¿no? Empresas grandes, ¿no? Y entonces... Que habla del movimiento de paradigma que estamos Sí, viviendo, ¿no? sí, Que claro. ya lo podremos platicar después, pero es, otra vez estamos poniendo a la persona en el centro, Claro, ¿no? Y la sí. persona en su totalidad conectada, en Claro. su totalidad, pero también conectada a un entorno natural, Claro. que hemos estado sumamente Sí. desconectados por años. Y a la gente les está haciendo muchísimo sentido en la naturaleza y no en la naturaleza, porque hay cosas que incluso no hacemos en la naturaleza, ¿no? Pero, digo, ya la consultora, la verdad, está floreciendo por todos lados y entonces este año estamos como volteando a ver hacia dónde, cómo podemos conjuntar el tema de consultora con el tema del hiking también, y lo que queremos es encontrar modelos de negocio que estén buscando conectarse con propósito y conectarnos también a lo largo de toda la cadena de valor que estamos creando para que estas comunidades también sean objeto de estas cadenas de valor, sean beneficiarios de estas cadenas de valor, para poder estrechar más el diálogo que ya tenemos con ellas, y por qué no, simplemente por el gusto de tener un México más compartido, más bello, más auténtico, mucho más abierto y que genere prosperidad sostenible para todos. Creo que es eso, como regenerar nuestro ecosistema a través de las conexiones humanas. Me encanta. Me quedo con ese propósito. Juan Pablo, gracias. Gracias por cuestionar, ¿no? Por estar aquí y por compartirte en tu totalidad hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Pues simplemente para terminar, ¿dónde te encuentran? Estamos en Instagram como @introspecta.mx y también como @francamente.mx. Es el proyecto que les digo que está despegando. Pónganle mucho ojo porque va a despegar muchísimo. Se va a poner mucho más serio esto. Este año viene con mucha estrategia para todos estos negocios que
bueno, para poder tener impacto en el tema de liderazgo. Entonces es algo que sin duda creo que se tiene que hacer. También www.introspecta.mx, y creo que sería la manera más fácil de integrarse, conocernos. También si tienen alguna empresa con la que quieran trabajar, que quieran desarrollar un modelo de negocio, incluso desde emprendimientos. Tenemos todo un sistema de emprendimiento consciente que también se dedica a ayudar a emprendimientos a florecer, desde encontrar su nicho en el mercado hasta definir su propuesta de valor, hasta temas propósito legales. O sea, está muy completo nuestro programa. También nos pueden encontrar a través de propio Introspecta, pedir informes de la consultora en específico, y bueno, también pues nos pueden echar un correito a pablo@introspecta.mx y con todo gusto iniciamos una conversación. Por último, cuestiones de las rutas abiertas, rutas cerradas, ¿qué hay para la gente? Tenemos en redes sociales un calendario abierto, y en nuestra página web también hay un botón que dice encuentra tu ruta, que te lleva con nuestro calendario. Está por ruta y por fechas. Son 12 rutas, cada una está diseñada con una personalidad de los elementos. Queremos que las rutas tierra aboquen el pensamiento, las rutas aire a la creatividad, las rutas agua al flujo del pensamiento, a retar los paradigmas, las rutas fuego a conectar con las raíces. Están ordenadas de cierta forma. Todos son viajes que para mí resultaron un viaje personal, y literalmente lo que tú ves en la ruta es una expresión de un viaje personal que yo viví en ese lugar y que se fue diseñando para que estuviera todo limpio, para que lo pudieras disfrutar y pudieras conocer más personas que están pensando como tú, pudieras conocerte a ti mismo o a ti misma y pues descubrir realmente quién eres tú. Gracias. Muy bien, pues sin más, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti que nos estás escuchando el día de hoy. No te olvides que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, @capitalista.consciente. Este capítulo también está en YouTube, como todos en esta tercera temporada. Y nos vemos el próximo capítulo. Gracias. Esta temporada es presentada por CBJ, Conscious Business Journey, acelerando la transformación para un ecosistema de negocios conscientes a través de la capacitación de líderes y consultores en fundamentos del capitalismo consciente.